Ok, chévere. Buenas tardes, entonces. Tarde. Buenas tardes. Preguntas sobre lo de ayer, comentarios que tengan sobre lo de ayer. Ok. Les recuerdo que pueden hacer la pregunta entonces en cualquier momento. Esta tarde vamos a empezar con la parte de las generalidades. ¿Ok? Scrum es una metodología de estas ágiles, ¿verdad? Y les comentaba ayer que estas son metodologías que son adaptativas, que nos permiten incorporar cambios en los procesos en el proyecto a medida que se puedan requerir, ¿verdad? Entonces, tiene un conjunto de principios. El primer tema es que esto es una metodología ágil, que es flexible, que es adaptativa y que se desarrolla a partir de una filosofía empírica. ¿Qué quiere decir empírica? Que quiere decir que vamos aprendiendo según vamos haciendo. O sea, se basa sobre la experiencia, bien sea interna o externa. Y por eso es que decimos que Scrum es un método para trabajar en equipo a partir de iteraciones que nos permiten incorporar de una manera progresiva modificaciones en las especificaciones de los productos o de los resultados que queremos lograr. Esas iteraciones en el lenguaje de Scrum las llamamos sprints, como una carrera corta. Y está desarrollado sobre la base de que si mantenemos el paso en esas carreras cortas, podemos mantener el ritmo de avance en el proyecto de manera indefinida, porque no estamos sobreexigiendo a los recursos que están trabajando allí. Entonces, esta metodología se desarrolla sobre la base de aceptación de productos o resultados de una manera progresiva, a través de ciclos, de una manera continuada. Por eso nos permite ir ajustándonos a realidades cambiantes. Les recuerdo el ejemplo que les hacía ayer del carro. El tema aquí es que cada una de esas entregas que hacemos tiene que ser un artefacto, un producto que pueda ser vendido, que pueda ser operado por el cliente. Se desarrolla en tiempos de periodo corto. Entonces, ahí estamos hablando de semanas, máximo meses, en contraposición con proyectos que pueden durar años. Con una visión de mercado. En este sentido, utilizamos al dueño del producto y a los clientes como puntos para comprender cuáles son sus necesidades y para adecuar nuestro producto de la mejor manera posible a esas necesidades. Y eso nos permite crear valor para el cliente lo antes posible, lo más adelantado en el proyecto posible. Y nos permite evolucionar de acuerdo a las prioridades del negocio, de acuerdo a cómo se va moviendo el mercado. Scrum, entonces, es una forma organizada para crear conocimiento que nos permite desarrollar experiencias y aprender sobre la base de las experiencias. Por eso es que cuando estemos hablando de los eventos que ocurren en Scrum, vamos a hablar de los ciclos de aprendizaje, que son unas sesiones de trabajo donde nos ponemos a considerar qué nos ha funcionado, qué deberíamos cambiar, cómo lo deberíamos cambiar. Y eso nos permite proveer innovación continuada de manera incremental. Ken Schwaber y Jeff Sutherland, cuando desarrollaron lo que es la metodología de Agile y de Scrum, redactaron un manifiesto, que son un conjunto de creencias sobre las cuales está basada Scrum. En primer lugar, que la satisfacción que se le da al cliente viene a través de entregas en tiempos cortos de resultados que pueden aplicar. Y eso es una diferencia contra aquellos proyectos donde uno esperaba 2 o 3 años para obtener el producto final, que es el que al final se le entrega al cliente. En esta metodología se aceptan variaciones en los requerimientos. Si en las metodologías predictivas esos requerimientos quedan grabados en piedra, aquí se pueden ir modificando. Ahora,
hay que hacerlo de una manera ordenada, porque una vez que uno inicia uno de estos ciclos de trabajo, esos requisitos deben mantenerse constantes. Pero cuando se termina el requisito de trabajo y se entrega el producto, sí se puede reevaluar si el mercado se ha movido, en qué sentido necesitamos cambiar nuestro producto para que se mantenga actualizado y sea competitivo en el mercado. Se entregan resultados concretos de una manera frecuente para poder generar valor lo antes posible a la empresa con la que estamos. Los resultados concretos son la medida del éxito. O sea, el esquema de trabajo de Scrum y Ágil no te premia por haber hecho el esfuerzo, te premia por haber obtenido un resultado concreto que funciona. Y por eso es tan importante lo que les comentaba yo en la sesión anterior, de que hay que estar muy claro en cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo y cuáles son las medidas del éxito. ¿Cómo vamos a saber que hemos llegado a feliz término? Cuando se maneja un equipo de esta manera, nos damos cuenta que tenemos una capacidad de trabajo que se mantiene en el tiempo. Y si logramos que el equipo mantenga el paso, eso va de una manera indefinida. El esquema requiere que haya una cooperación cercana, que sea frecuente entre los responsables del negocio y el equipo de trabajo. Y esa interacción frecuente es lo que permite mantenerse alineado y cercano a los requisitos del mercado. Se quiere que el equipo se esté en un solo sitio y que haya interacciones cara a cara. Y eso está ahí puesto como preferido. Estamos en pandemia y buscamos esquemas virtuales para lograr esa cercanía. Pero la cercanía es importante y la interacción es importante. Y si uno no puede estar en el mismo sitio con otra persona, una conversación con imagen es lo mejor, porque necesitamos ver el lenguaje corporal del resto del equipo para entender y para lograr ese vínculo entre los distintos integrantes del equipo y que la gente se compenetre, que la gente comprenda qué necesita y cómo está resonando lo que estamos diciendo en las otras personas. Los proyectos se construyen alrededor de personas motivadas y confiables, personas que sabemos que están capacitadas y que le podemos entregar un pedazo del reto de lo que estamos desarrollando, sabiendo que lo van a desarrollar y que si se les tranca el serrucho, se sienten capacitados, se sienten con permiso, se sienten empoderados para buscar ayuda y clarificar las dudas que tienen. De nuevo, con el objeto que el producto que generen esté de acuerdo a las especificaciones planteadas. El esquema busca que se le dé atención constante a la calidad técnica y al buen diseño de las soluciones. Tanto es así que uno de los proyectos que estamos emprendiendo ahora en el área IT es el rediseño de la plataforma que tenemos. Justamente mejorarle el diseño, mejorarle la calidad técnica para que sea más robusta y nos sirva de punto de partida para otros objetivos de mercado. Lo esencial es la simplicidad y maximizar la cantidad del trabajo no realizado. Yo sé que aquí todos vamos a decir, bueno, me puedo ir a la playa. No, no se refiere a eso. Se refiere a que, como estamos evaluando periódicamente cuáles de las características que habíamos dicho en un inicio son las que en verdad necesita el mercado, en esa medida, las que no necesita el mercado no las hacemos. Y eso es lo que estamos maximizando en términos de cantidad de trabajo no realizado. No realizamos el trabajo que no es necesario. Buscamos hacer el trabajo una sola vez y hacerlo bien. Buscamos no tener que repetirlo. Los equipos queremos que sean autoorganizados, que ellos mismos decidan cuál es el paso de trabajo que van a tener, cómo van a atacar el problema, cómo van a producir la solución que se desea. Y por eso es tan importante que en las primeras de cambio, cuando va a iniciar el sprint, el equipo de trabajo, el dueño del producto, se pongan de acuerdo en cuáles son los criterios de éxito y cómo los van a comprobar y cómo los van a satisfacer. Adecuación periódica a requerimientos variables se requiere a que a lo largo del tiempo, cada vez que terminamos un sprint, revisamos si los requerimientos del mercado se mantienen,
Si no se mantienen, actualizamos la lista de requisitos para cumplir, para hacer, y si se mantienen, pues seguimos adelante. Ahora, Scrum en cierta forma es como una religión. Uno lo puede adoptar en distintas medidas, desde lo que podemos llamar contextual hasta una aceptación universal dentro de una empresa, dentro de una organización. El primer nivel se refiere a utilizar herramientas y procesos. Por ejemplo, utilizamos Miro o utilizamos un Kanban para hacerle seguimiento. El segundo es que tomamos las prácticas de Scrum, aplicamos las herramientas, hacemos los sprints, hacemos las retrospectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos guiamos por los principios. Por ejemplo, entregamos resultados operativos al final de cada ciclo de trabajo, al final de cada sprint. Creamos productos que son competitivos y además fortalecemos a Payol, no solamente en su posición de mercado, sino en las competencias de los equipos que tiene allí. ¿Por qué? Porque Scrum nos permite, nos facilita el que tengamos un proceso de aprendizaje continuo. Valores. Somos un equipo de alto desempeño, somos autónomos, nos motivamos nosotros, somos confiables. No confiados, somos confiables. La gente entiende que nos puede entregar un reto y vamos a salir adelante con él. Y finalmente tenemos una cultura, donde podemos decir que somos una organización que es inteligente, que somos innovadores, que somos analíticos, que somos coherentes, que nos apegamos a principios de calidad, que aprendemos. Comentarios, preguntas. Ok, entonces, ¿cuáles son los componentes de Scrum? No. Para entender Scrum, tenemos que hablar de 3 elementos: los roles, los artefactos, los eventos. Los roles son las funciones que distintos grupos de personas realizan. Y ahí tenemos que hablar del equipo, del Scrum Team. Tenemos que hablar del facilitador del proceso de Scrum, ese es el Scrum Master. Tenemos que hablar del dueño del producto, el Product Owner. Y tenemos que hablar de terceros interesados que están alrededor de ese equipo, esos son los stakeholders. Artefactos se refiere a herramientas que utilizamos para que funcione el esquema de trabajo de Scrum. Ahí tenemos la lista de resultados, que es el conjunto de criterios y de periquitos, campanitas que le dicen, bells and whistles, las campanitas que debe tener el producto que estamos desarrollando, la secuencia del sprint, que es cómo vamos a hacer el trabajo durante uno de esos ciclos, y las herramientas que usemos para el registro de avance. Los eventos son las cosas que ocurren a lo largo del proceso de sprint. Entonces, está ciertamente el ciclo de trabajo, que es el sprint, el Scrum diario, que es una reunión corta durante la cual revisamos qué fue lo que hicimos el día anterior, qué es lo que planificamos hacer el día de hoy, y eso lo compartimos con el equipo de trabajo. Y en ese tipo de reuniones se vale decir, se me trancó el serrucho, me hace falta apoyo con. Parte del tema de esta metodología de trabajo es que distintas personas que están en un equipo tengan la oportunidad de motu propio de desarrollarse en ciertas tecnologías o en ciertos esquemas de trabajo. Entonces, se abre el espacio para experimentar con el apoyo de los compañeros de trabajo. La revisión del sprint es cuando hacemos la entrega de lo que se hizo y vemos qué ocurrió durante el sprint, qué queremos cambiar y si el producto que estamos entregando cumple con las condiciones que habíamos acordado. Y finalmente la retrospectiva ocurre al final del proyecto, después de haber terminado cada punto de la lista de resultados, donde vemos qué pudo haber cambiado, qué hicimos bien, qué podemos haber mejorado, cómo lo vamos a mejorar, quién lo va a mejorar, para cuándo lo va a hacer y qué es lo que va a hacer para mejorar. Entonces, Scrum integra todos estos conceptos en una metodología lo suficientemente sólida
y flexible para adecuarse a las necesidades de nosotros. A vuelo de pájaro, podemos decir que Scrum está centrado sobre el sprint, ese ciclo de trabajo que se repite. Y en ese sprint, el Scrum Master, el dueño del producto y el equipo de trabajo realizan las funciones que tienen que hacer para entregar un producto, un entregable listo, que tiene que cumplir con los criterios de aceptación en el tiempo acordado. ¿De dónde nace la lista de actividades lo que hace en Scrum? Nace con una lista de requisitos jerarquizada. Esa lista es como una lista del niño Jesús, de todo lo que queremos que tenga el producto. Y se va agrupando en subconjuntos de lo que hablamos ayer, que son el producto mínimo viable. Esa lista tiene que estar actualizada periódicamente. Y de ahí sale el plan de los sprints. ¿Cuáles son esos ciclos de trabajo que vamos a hacer para cubrir lo que está pautado en la lista de requisitos jerarquizada? Y es jerarquizada porque en algún momento vamos a tener que tomar la decisión qué va primero y qué va después. Entonces, desde ese punto de vista es como un ranqueo forzado. No se vale que todo sea igual de importante, tenemos que empezar por una parte y esa es la primera jerarquía, por donde empezamos. De ese plan de sprint entonces sale una secuencia y del primero de ellos se selecciona el objetivo y ese primer objetivo es sobre lo que va a trabajar el equipo durante ese primer ciclo. Como les comentaba hace un rato, cada día hay una revisión de qué avanzamos ayer, cómo vamos con respecto al plan de trabajo, si hemos encontrado alguna dificultad, si hay alguien que necesite apoyo y cómo lo apoyamos. Y es una discusión sin mucha estructura y muy abierta y muy franca. El objetivo del sprint es generar entonces este entregable listo que se convierte en un resultado incremental. Una vez que hacemos el primer sprint, cuando vamos al segundo, le vamos a colocar algo adicional a ese producto que tenemos. Lo vamos a mejorar en algunas de sus características. Y para estar seguro de que se cumplen con los requisitos, hay que hacer una demostración. Y en esa demostración de los requisitos participa tanto el equipo de trabajo como el dueño del producto. Fíjense que para que esa demostración de requisitos funcione de lo mejor, una de las primeras cosas que hay que hacer en cada sprint es no solamente el plan de trabajo, sino ponerse de acuerdo en cómo se van a demostrar los requisitos, cosa que cada uno de los integrantes del equipo, cuando está desarrollando su función en el equipo de trabajo, va a ir chequeando que esos requisitos se cumplen. Finalmente, viene la revisión del sprint. ¿Qué hicimos? ¿Qué nos salió bien? ¿Dónde tenemos que mejorar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué va a producir? Y cómo el nuevo sprint, el siguiente, va a ser diferente del actual. Entonces, empecemos con los roles. Tenemos 4 roles. El equipo, el Scrum Master, el facilitador del grupo, el dueño del producto y los terceros interesados, los Scrum Stakeholders. Entonces, el equipo. El equipo es el conjunto de personas que van a realizar las tareas que están acordadas para satisfacer los requerimientos que planteó el Product Owner y a las que llegó a un acuerdo con el equipo de trabajo. Y esto es una discusión muy abierta donde se tiene que lograr un acuerdo entre el dueño del producto y lo que puede hacer el equipo de trabajo. Es un equipo multifuncional que tiene que contener las competencias que hace falta para lograr éxito en lo que se quiere realizar. Y tiene la prerrogativa, tiene la libertad de organizarse, de distribuirse las labores y secuenciarlas en el tiempo como le parezca mejor, en tanto y en cuanto cumplan con los requisitos de calidad, los requisitos de recursos y los requisitos de tiempo. Ellos estiman la duración de las tareas que están en esa lista jerarquizada de productos para tener una idea de cuál es el nivel de esfuerzo que es requerido
para terminarlas en los tiempos que se desean. Una vez que el equipo empieza a trabajar, tiene que operar libre de influencias externas. Eso le permite empezar y terminar el proyectico que está haciendo, el sprint que está haciendo, de una manera libre de influencias. No hay subequipos. Esa es la expresión mínima del grupo de trabajo. Y ellos son los únicos responsables de los resultados de cada sprint. Por eso es bueno que operen libres de influencias externas, por eso es bueno que sean multifuncionales, que se organicen, porque a final de cuentas ellos son los responsables de la calidad de lo que van a entregar. Pudieran recibir en algún momento apoyo puntual de especialistas, pero salvo contadas excepciones, lo más conveniente es que el equipo sea autocontenido. ¿De qué debemos estar pendientes cuando vamos a seleccionar al equipo de trabajo? Bueno, necesitamos un grupo de personas que tengan la experiencia y tengan dedicación y compromisos reales. Entonces, habrá que ver a cada persona en cuanto a su sensibilidad, disponibilidad, actitud hacia el trabajo y hacia el proyecto y hacia el resto de los integrantes. Habrá que ver las competencias, tanto técnicas como blandas, que puedan hacer falta para cumplir con los retos del proyecto, del sprint. Por blandas, estamos hablando de las competencias interpersonales y hay que pasarle por un filtro de realidad. ¿Cuál es la disponibilidad real de ese recurso? ¿Cuál es el sentido de urgencia que pueda tener? ¿Cuál es la profundidad de los conocimientos que tiene sobre lo que debe usar en ese proyecto, en ese sprint? Y con eso en mente es que se seleccionan los integrantes de cada sprint. El Scrum Master, que es el facilitador del equipo, es el que se hace responsable de explicar los conceptos y de apoyar al equipo de trabajo para que apliquen esta metodología en la organización. Es un facilitador que puede trabajar dentro o fuera del equipo, que se encarga de eliminar impedimentos o inconvenientes que tenga el equipo, que busca que el equipo tenga las herramientas y los conocimientos que le hace falta para vencer el reto. Provee herramientas de trabajo y desarrollo para el equipo ampliado, el equipo donde puede estar no solamente los integrantes, pero puede estar el product owner, pueden estar algunos stakeholders, y ayuda en la adopción de esta metodología para los equipos. El Scrum Master dedica su tiempo entre el desarrollo del equipo y ayudar a que se complete exitosamente el sprint. Y fíjense que hay una parte importante del tiempo que se dedica a desarrollar el equipo. Y por desarrollar al equipo me refiero a facilitar las dinámicas entre las personas, facilitar la comunicación, asegurarse que tengan los recursos, asegurarse que si hay alguna traba en el camino, se solucione para que se cumplan con los tiempos y con las expectativas. Después está el dueño del producto. El dueño del producto es el interlocutor formal con el cliente, es el que representa al cliente y a los stakeholders para el equipo de trabajo. Conoce en detalle el negocio, conoce en detalle el producto que se quiere, conoce en detalle, tiene suficiente información para tomar decisiones cuando tengan que considerar, voy a ponerle esta aplicación, voy a ponerle esta otra, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Desde el punto de vista del cliente, ¿cuál es más importante? ¿Cuál puede generarle mayores beneficios a la empresa? ¿Cuál nos puede dar mayor proyección? Y por eso es que es el responsable de maximizar el valor del trabajo del equipo, porque mantiene a ese equipo alineado con el mercado y se asegura de que los desarrollos que vaya a hacer el equipo estén alineados con las tendencias de mercado, con los criterios del éxito, con la forma como el cliente toma la decisión de comprar un servicio a un proveedor o a otro proveedor. Gestiona la lista jerarquizada de productos en el sentido de que
cuando se termine el sprint y nos sentamos a revisar cuál es el próximo grupo de productos, de resultados que vamos a generar en el siguiente sprint, la actualiza y la vuelve a jerarquizar y lidera la discusión sobre qué nos conviene hacer y qué nos conviene echar para atrás, en función a su interrelación que tiene con los clientes directos y con el mercado. Lo normal es un Product Owner por equipo y a veces puede ser parte del equipo de desarrollo. El Product Owner es el representante del cliente y él tiene que responder un conjunto de preguntas. Tiene que responder la pregunta de quiénes son el cliente. Cuando uno habla del cliente, que es un concepto etéreo, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo está segmentado? ¿Cuál es la importancia relativa de cada segmento? Porque a veces habrá que decidir si hago una característica del producto antes porque va a favorecer más a un segmento o a otro. Entonces uno debería favorecer primero al segmento más importante, desde el punto de vista que queremos generar ingresos la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Es el que responde la pregunta de qué es lo que quiere el negro con relación al producto, obviamente. Cuáles son las necesidades e intereses del cliente y de una manera jerarquizada. Porque cada uno de nosotros, cada cliente puede tener distintos tipos de intereses con relación a un producto, pero siempre habrá unos más importantes que otros. Entonces, si vamos a decidir el tomar uno o el tomar otros, lo hacemos en función de cuáles son más importantes para los clientes que más nos interesan. Ahí va a considerar cuáles son los elementos que considera el cliente para tomar la decisión. ¿Cómo decido yo si voy a comprar el saldo a través de Payol o a través de un competidor? Y necesitamos entender eso para entender cómo vamos a hacer para que nuestra plataforma esté más alineada con esos criterios que con los criterios de la competencia. Y ahí empezamos a tener una ventaja comparativa. Y para eso nos preguntamos, ¿para qué es que quiere el cliente esto? No por qué. Cuando uno se pregunta por qué, termina con una confrontación de voluntades. Pero cuando uno pregunta un para qué, uno abre un espacio de soluciones. ¿Para qué lo va a usar? Y entender ese para qué lo va a usar nos ayuda a entender cuál es la mejor manera de diseñarlo. Se convierte en el criterio para medir la calidad de qué tan bueno es nuestro diseño. El diseño va a estar mejor en tanto y en cuanto esté más cercano a ese para qué lo va a usar el cliente. Y finalmente, entender a la competencia. O sea, si el cliente no nos compra a nosotros, ¿a quién le compra? ¿Qué alternativas tiene el cliente? ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo un producto necesitamos diferenciarlo de la competencia. Necesitamos diferenciarlo sobre la calidad. Cuando uno no se puede diferenciar por la calidad, ese es el peor escenario que puede tener uno porque tiene que terminar diferenciándose por precio. Y cuando uno se diferencia por precio, entonces todo el mundo pierde, porque empiezan las guerras de precio. Ahí gana el cliente. Los terceros interesados, los stakeholders. Deciden prioridades. Son los grandes líderes, los grandes jefes. Pues. Fijan criterios de éxito para el proyecto, pero no para el sprint, para el proyecto como un todo. Aprueban fondos, comprometen recursos, son los sponsors del proyecto. Clientes, especialistas, otras unidades de la empresa, usuarios, directos, indirectos, a veces pueden ser hasta proveedores. Y lo dejamos hasta aquí por hoy. ¿Tienen preguntas? Aló. Ajá. Ajá, mi única pregunta, y para dejar un poquito claro, es en lo que es la selección o priorización de las tareas, ¿quién es la persona que realmente dice, mira, vamos a hacer esto, esto y esto? ¿Es una decisión de uno solo o del equipo en conjunto? Bueno, si estoy yo en el equipo, yo decir, no, perdón, ya, antes de que me peguen, ya va. Vamos a hablarlo en dos niveles. En el nivel de la lista jerarquizada de productos, es una discusión donde participa el dueño del producto,
el equipo de trabajo y pudiera estar Ok. el Scrum Master. ¿Ok? Ahora, Ok. cuando están, y probablemente yo argumentaría que el dueño del producto es una de las personas que más peso debe tener allí en lo que está diciendo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que el equipo de trabajo, a final de cuentas, es el más sabio en cuanto a cómo se pueden hacer las cosas. Exacto. Entonces, para jerarquizar tenemos que, como una cascada de distintos criterios. Les voy a adelantar un poco, les voy a adelantar algo que les voy a repetir más adelante, pero lo primero que yo consideraría es si hay alguna necesidad de secuencia, de prelación, de que yo debo hacer algo antes que hacer las otras cosas, porque hay una necesidad física de hacerlo así, o una necesidad lógica por el proyecto. O sea, yo tengo que decidir en qué idioma lo voy a hacer o en qué lenguaje lo voy a hacer antes de poner a la gente a trabajar. Entonces, ahí está esa. Ahora, después de allí, lo más conveniente es acordar cuáles son los criterios sobre los cuales, o los criterios que vamos a utilizar para jerarquizar. Una vez Exacto. que uno define y acuerda los criterios, después se suma y resta, es aplicar el criterio. Y para que este Ok. tipo de discusiones no destruyan a los equipos y no sea como que una pelea de personalidades, vale la pena cuadrar cuáles son los criterios. Es el criterio, el máximo valor, entonces, ¿cuál es la parte de todas las cosas que hay que hacer? ¿Cuál es la parte que me agrega el máximo valor en el menor tiempo? ¿Sí me explico? Ok. Sí. Okay. Gracias. Fíjense que aquí estamos buscando como que siempre un balance entre el resultado concreto que se va a entregar y mantener la dinámica del equipo. Porque en tanto en cuanto se mantenga la calidad de la dinámica en el equipo va a funcionar. Un equipo bien motivado produce muchísimo más que un conjunto de personas que están peleadas unos con otros. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Por ahora, por lo menos de mi parte, quedó bastante claro. O sea, bastante, no completamente. Tal Y vez. te estoy echando vaina, Anthony, pero fíjense, o sea, No, pero eso es pudiera tenerlo, asertividad, por o lo sea, menos, en el momento, el Scrum Team, usted comentó que no tiene subequipos y que no puede pedir ayuda externa, ¿cierto? no, sí O puede sea pedir que, ayuda externa, ¿ok? Y de hecho, el equipo, si ve que se le va a trancar el serrucho, tiene que sonar la alarma tempranamente. Tiene que decir, aquí ok, pensábamos que teníamos las competencias, no las tenemos. Porque si no, vas a ok, esperar hasta el final, vas a tener un resultado que no es el adecuado y probablemente vas a tener que retrabajar. ok, Y cuando estén ok, haciendo la retrospectiva de lo que pasó en ese sprint, vas a decir, caramba, no evaluamos bien las competencias requeridas. Para la próxima, cuando tengamos un reto así, tenemos que estar pendientes que nos va a hacer falta una persona con este tipo de conocimiento para que no se nos vuelva a trancar el serrucho. ok, ¿Ok? Ok, el tema, en cuanto a ese mismo tema, lo que tiene que ver es, obviamente que primero se hace una evaluación, primero, claro, cuál es el producto que necesitamos, ¿verdad? Correcto. Y en esa medida, obviamente, es de la empresa a la que trabajamos todos, a la que todos pertenecemos y por lo general tenemos conocimiento o más o menos vamos a entender cuál es el producto que vamos a crear y con qué finalidad. Ahora, en cuanto a lo que tú dices del conocimiento, o sea, por ejemplo, un caso que necesite alguien externo, es desde el punto de vista netamente técnico, o sea, es algo que se va a crear y nuestro equipo, por ejemplo, en TI, los muchachos para lo que se necesita desde el punto de vista técnico en ese momento no están preparados o tienen que hacer cursos especializados o tenemos que traerlos según el tiempo a alguien de fuera que ya lo sepa, algo así. Claro que sí. Y esa es la decisión. O sea, uno dice, desarrollar el conocimiento internamente me va a tomar un tiempo. Ahora, siguiente pregunta. ¿Voy a necesitar esa competencia en mi empresa seguidamente? Porque entonces quizás la solución es, traigo una persona ahora, pero le voy a poner dos al lado para que aprendan.
Justamente. Y ese es el tipo de pensamiento que se quiere hacer al principio de cada sprint. Ok. Y si se ponen a ver es cómo hago para mantener la rueda dando vueltas. O sea, cómo le hago fácil la vida a la gente. Ok. ¿Ok? Captado. Arnaldo, una pregunta. Al principio hablaste de una lista de resultados. Tengo confusión, ¿es la misma lista jerarquizada? Sí. Sí. Ok. Y en el idioma de Scrum lo llaman el Product Backlog. Ok. ¿Ok? ¿Algo más? De mi parte, no. Sí, yo también estoy clara hasta ahora.